Hola, recibe una dulce bienvenida a mi canal y espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad les quiero enseñar a elaborar frutas confitadas caseras, las cuales son muy útiles en esta época para preparar muchas recetas de panes dulces como el panetón, el stollen y la rosca de reyes, y también para hacer tortas, postres y budines navideños. Puedes prepararlas con diversas frutas y en diferentes formas, tamaños y colores. Se pueden almacenar en frascos y duran mucho tiempo. Así que sin más preámbulo, te invito a que te quedes a ver su preparación y a continuación te muestro cuáles son los ingredientes que necesitas para preparar estas frutas confitadas. Los ingredientes que vas a necesitar son cáscara de sandía o patilla, lechosa o papaya verde preferiblemente, azúcar, canela en rama y clavos de olor, vainilla, colorantes, en este caso rojo y verde, y agua. Ahora vamos a comenzar con la preparación. Para hacer estas frutas confitadas voy a utilizar la cáscara de la mitad de una patilla y una lechosa mediana. A la cáscara de patilla o sandía le voy a quitar la parte verde. Lo puedes hacer con cuidado utilizando un cuchillo o un pelador de papa. Cuando ya tengamos lista la parte blanca de la fruta, la vamos a picar en cuadritos pequeños. Luego a la lechosa o papaya le vamos a quitar toda la cáscara y también la vamos a picar en cuadritos. Si no consigues lechosa verde, puedes utilizar una que no esté tan madura, así como la que estoy utilizando en este caso. Estas frutas también se pueden cortar en tiras si la receta que vas a hacer las lleva de esa forma, como por ejemplo una rosca de reyes. Una vez cortadas todas las frutas, antes de cocinarlas para hacer un dulce, debemos primero remojar la lechosa en agua con bicarbonato. Esto hará que se forme una corteza y no se deshaga la fruta al momento de cocinarla. Y para eso vamos a preparar un tazón con agua y le vamos a agregar una cucharada sopera de bicarbonato de sodio. Y si la lechosa o papaya está verde, la dejamos por unos 15 minutos. Y si la fruta está algo madura, como en este caso, la dejamos remojar por 1 hora. Pasado este tiempo, vamos a comenzar a cocinar las frutas para hacer el dulce y en una olla vamos a colocar el agua y el azúcar. Las cantidades de agua y azúcar van a depender de la cantidad de fruta, ya que por cada taza de fruta sería 1 de agua y media taza de azúcar. Y para este caso voy a colocar 6 tazas de agua y 3 tazas de azúcar para las 6 tazas de frutas que tengo. Al dulce, para darle más sabor, le podemos agregar canela en rama, clavos de olor y vainilla, y todo también va a depender de tu gusto. Revolvemos bien hasta disolver el azúcar. Y luego añadiremos la patilla o sandía y también vamos a agregar la lechosa. Pero primero debemos colarla y enjuagarla con abundante agua para sacarle el bicarbonato. Estas frutas las vamos a dejar cocinar por unos 40 minutos a fuego medio, sin colocarle la tapa a la olla y revolviendo en ocasiones para ir chequeando la consistencia de la fruta y el almíbar. Cuando la fruta ya se vea cristalina, como puedes ver en la imagen, y el almíbar ya esté algo espeso más no acaramelado, ya podemos apagar y así todavía bien caliente lo vamos a colar para escurrir gran parte del almíbar. Cuando ya las frutas estén bien escurridas, las vamos a dividir en partes, según los colores que vayamos a utilizar. En este caso la dividí en 2 partes, ya que la mitad la voy a pintar en color rojo y la otra mitad la voy a pintar en color verde. La intensidad del color va a depender del tipo de colorante y la cantidad. En este caso las quiero dejar con un color bastante intenso para que resalten.
Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, te invito a suscribirte y así poder compartir contigo más recetas. Continuando con la preparación, una vez que ya estén coloreadas las frutas, las podemos dejar así y guardarlas en frasco independiente para cada color. O podemos dejarlas secar sobre un tapete plástico o una bandeja, colocándolas separadas como puedes ver en la imagen y dejándolas de un día para otro. Cuando ya estén bastante secas, podemos guardarlas en el mismo frasco y mezclarlas ya que no se van a manchar entre ellas. Se debe guardar en un lugar fresco para que no les pegue calor y así pueden conservarse por varios meses. Bueno mis amigos, espero que les sea útil esta receta y hagan sus propias frutas confitadas para sus preparaciones navideñas. Y gracias por visitar mi canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. Si te gustó esta receta, regálame un like. No dejes de hacer tu comentario y nos vemos hasta la próxima.